Hoy vamos a tratar de entender lo que Dios quiere, ¿no? Y precisamente es que seamos cristianos aptos, aprobados. Yo recuerdo cuando íbamos a la revisión médica o física allí para hacer el servicio militar, solo podían hacerlo el que estaba bien, o sea, el que era apto. Si alguno tenía problemas motrices, era rengo, o tenía un pie más corto, bastante más corto, si tenía problemas en la mano, en la vista, o físicamente, no era apto para el servicio militar. Y entonces, allí teníamos que pasar por cada profesional para que pudiera decirnos si estábamos aptos para cumplir con esta tarea. Ibas al médico, te ocultaba, te sacaban radiografía, ibas al oculista y decía, me acuerdo uno, bueno, tápese un ojo, ¿qué letra esta? Esta la Z, esta la M. Bueno, ahora tápese el otro. No vio nada, dice. Quería zafar del servicio militar. Querido, para llegar al cielo, también hay que estar aptos, aprobados, porque todos también vamos a ser revisados en todo. Y solo podrán gustar de las bondades celestiales los que estén aptos. Primera de Timoteo capítulo 3 dice así: pero es necesario que el obispo sea el pastor y cristiano, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la casa de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Aquí habla condiciones que se tienen que dar para que el ministro, aquel que predica el Evangelio, tenga aptitudes claras, aprobadas, no por una denominación, por una iglesia o por cualquier otra cosa, sino por Dios. Y aquí dice bien claramente que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo puede cuidar de la casa de Dios? No un neófito, o sea, alguien que no está preparado espiritualmente ni teológicamente para cumplir esta comisión, porque lo sencillo es que para allí Dios obra y usa a alguno en algún aspecto. Y se acuerdan cuando yo les decía que cuando Dios me usó allí para obrar un milagro, yo era un neófito, era un tonto. Porque pensé que porque Dios me había usado para hacer algo en la iglesia, yo ya estaba para pastor. Para como en la iglesia no había pastor, dije, bueno, el pastor de acá de la iglesia voy a ser yo. No, muy tonto. Y de esto pasa mucho, lamentablemente. Mucho, mucho, mucho. Por eso la Escritura habla de las irregularidades que uno puede llegar a cometer por esto. Y dice bien claro aquí que aquel que se envanece, luego termina cayendo en condenación del diablo. Y lamentablemente esto lo hemos visto mucho por acá, y lamentable. También es necesario que tenga buen testimonio de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Es muy importante esto, para ser aptos para un reino celestial. Así es como la Escritura dice que no es apto cualquiera, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Mateo, capítulo 7, dice
verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí no está hablando de inconversos, sino de creyentes, que conocen cierta parte de la palabra de Dios, pero hacen la suya. Como una persona que estuve testificándole en ese tiempo, y él me decía, yo sí creo en Dios, pero yo hago la vida a mi manera. Polanca se hizo famoso y se hizo muy rico escribiendo esa canción a mi manera, porque nace del corazón del hombre y describe el antojo natural de todas las personas. Por lo tanto, cae bien. Estaba hablando, como les decía, con alguien aquí, y bueno, me decía, no, yo tengo dos voces, una acá, que me lleva a hacer cosas buenas, y otro acá, pero yo no hago caso de nada, yo hago lo que bien me parece. Y yo le dije, querido mío, si no haces caso a esta voz de Dios, y estás haciendo lo que a vos te parece, porque le estás haciendo caso al diablo. Más, cuando me describía las cosas que hacía, le dije, eso no te favorece, che. Vas a tener mucho problema en la vida, porque no es agradable. Y eso, la idea de esa idiota que tenés, es precisamente satánica. Vos decís que no le haces caso al diablo, nada, claro, con el diablo no tenés problema, aparente, pero porque le estás haciendo caso. Y no estás haciendo bien. Sí, no, eso sí lo entiendo. Queridos, hay una sola forma de poder gustar de los favores celestiales, y es haciendo la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor. No, mira, Señor, ni por allá enseguida queremos chapear a Dios. Señor, recordate, yo soy fulano de tal, yo hice esto, hice aquello. No funciona así la cuestión. Amén. Por eso, para servir a Dios con gloria, es necesario ser aptos, aprobados. Como aquí Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que obra bien conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, ser apto para enseñar a otros, para guiarlos a buena ventura. El cristiano fiel debe ser un maestro y experto en la palabra de Dios. Y esto implica varias cosas. Allí en 1 Corintios 4:16 de 1 Corintios dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El peor enemigo que nosotros tenemos, el peor adversario, quien más problema nos trae, no es la suegra. La suegra es un buen invento y doy gracias a Dios por mi suegra. El cristiano fiel, por eso, debe ser un maestro y experto en la palabra. Es decir, que haga las cosas no porque bien le parecen, sino porque saben que a Dios le agrada. Cuando aparecía, como siempre, siguen apareciendo novedades espirituales, las unciones, esto, que lo otro. Y cuando no entendía algo, él tenía una pregunta muy clara. ¿Dónde dice Biblia? Porque si decían que era de Dios, y él era un estudioso de la palabra de Dios, él
todas las noches estudiaba la Biblia un buen rato. Y él aprendía y la tenía presente en todos los momentos. Por eso cuando aparecían algunos que decían que era algo de Dios, él buscaba la palabra de Dios para refrendar esa verdad o esa experiencia o esa voz que se escuchaba. Y a veces venía y me preguntaba, ¿dónde dice Biblia? Y yo le decía, madre, padre, no, eso no dice en ningún lado, eso es una ocurrencia de unos que están haciendo ahora. Ah, bueno, ya está. Para él estaba solucionado. Si Biblia no decía, no se lo expliques, no se lo comentes, no se lo dibujes, porque él no lo aceptaba. Porque si hay algo que él sabía, que la palabra de Dios es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Él sabía que la palabra de Dios es infalible. Por eso la Biblia no dice, San se acabó, no me lo expliques más. Era un hombre muy sabio. Y como sabio, vivió todos sus días gustando la buena aventura de un Dios vivo. Por eso es que ser amante y conocedor de las Escrituras es esencial para llegar a conocer el reino de los cielos. Sin estas premisas, es imposible, como Pablo le decía, sé sabio, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te vas a salvar a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando predicamos el Evangelio y Dios obra en misericordia, obras preciosas de su gracia, ¿quién responde por eso? ¿Nosotros? No. ¿Quién responde por nosotros? ¿La iglesia? No. El que responde para que eso acontezca es precisamente la palabra de Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios sigue obrando milagros, sigue obrando transformaciones, sigue obrando liberaciones, porque el poder está en el mensaje que Dios nos ha dado. Si nosotros hacemos lo que Dios nos pide, Dios dice que nos llena de su gracia para hacer las cosas que a Él nos ha mandado. Por eso, leer la Biblia abundantemente es fundamental, porque ella nos va a enseñar. Doy gracias a Dios por todos mis pastores, porque todos me enseñaron. Me acuerdo, el primero que tuve, qué paciencia me tenía, por favor. Porque a mí no me gusta que me den una razón y yo la tenga que aceptarla. No, yo quiero entenderla. Y él me explicaba, sí, pero esto, que lo otro. Y él me tuvo paciencia y me abrió las Escrituras. Yo podía tener mi idea, pero él me abría las Escrituras. Y aprendí que las Escrituras no tienen contradicción. La palabra de Dios es perfecta. Y qué importante es llegar a entender esto. Es fundamental. Por eso que la Biblia sea nuestra única regla de razón, de verdad y justicia, es fundamental elemental. Porque te pueden venir con 1000 excusas. Sí, pero tienes que considerar. Cuando Dios dice sí, es sí. Y cuando Dios dice no, es no. Es muy simple la ecuación. Leímos los requisitos que tiene que tener un ministro. Y aquí llegó, ya se lo he contado varias veces, un señor que en el tiempo que estábamos pagando este salón, venía y me presentaba los dólares que quería ofrendar. Le digo, ponelo en la ofrenda. No, pero a mí me gusta dárselos a usted. Bueno, si vos querés, yo ahora voy y lo pongo en la ofrenda, porque es de la iglesia, no para mí. Y bueno, pero lo que este hombre quería era pasarme la factura. Porque dice, yo tengo tanto de Dios para dar y quiero hacer esto, quiero hacer lo otro.
pero él tenía una vida irregular. Y aquí la Biblia dice, marido de una sola mujer, por ejemplo. Y él no lo era. Entonces, no estaba apto para cumplir un ministerio. Entonces, le digo, mi amor, yo te aprecio mucho y quiero que seas bendecido, pero aquí en la iglesia no podés tener un ministerio como vos querés. Sí, podés hacer un montón de cosas, testificar, podés hacer un montón de cosas, pero ministrar no podés. Sí, pero yo quiero, bueno, mira, si vos querés, mira, hay un montón de iglesias donde vos vas a poder. Y le di las direcciones de varias iglesias. Y así fue que se fue a una de esas. Y al mes vino contento. Me pusieron director de liberación. Ah, viste, yo te dije que ahí te iban a dar lugar. Viste, ¿estás contento? Perfecto. ¿Vos querés así? Así lo tenés. Al año vino a pintar un local acá al lado. Le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero me vio, pero no me quería ver. Pero como yo no tenía por qué esconderme. Pero che, escúchame. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Y le pregunto, ¿y tu señora? No estoy más con mi señora. Se ha ido con una endemoniada. Cuando Dios dice no, ¿sabe por qué lo dice? No es por un antojo personal. Él nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Y sabe lo que nos es menester y lo que no. Por eso, para poder servir bien al Señor, tenemos que tener en claro, muy en claro, qué es lo que Dios quiere y lo que no. Es muy sencilla la ecuación. No hay que hacerse mucha historia. Por eso, ser experto en las verdades bíblicas es fundamental. ¿Qué es lo que Dios dice? Por eso, que conozca a fondo las Escrituras, que las sepa utilizar para exponer bien, para producir salvación y edificación a las personas. Allí en el capítulo 4, como leímos, es necesario, primero, que tengamos cuidado, primero, de nosotros mismos y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta es la cuestión. Y aquí no hay cuestión de emoción o no emoción. Acá es cuestión de verdad o error. Es la cuestión muy clara, las cosas que Dios nos enseña. Algunas de las verdades fundamentales del Evangelio es que, primero, que hay un solo Dios. Es muy fácil la idolatría, el misticismo, tener otros ayudadores. La idolatría es, para la gente, la panacea total. Y es la destrucción. El peor pecado que el hombre puede cometer es el idólatra. O arrogarse autoridad especial de Dios. Ayer me hablaban de una persona que se arrogaba poderes sobrenaturales. Y por eso el mundo iba a verle. Pero no iba para conocer de Dios. No iba para tratar de agradar a Dios. No, sino para buscar el beneficio. Sin compromiso. Y eso no existe. No existe. Eso sí, esa persona tenía, por la propaganda, una gran manifestación. Y la gente acudía a millares, esperando recibir de él algo. No iban a buscar de Dios. Y es más fácil ir a buscar, siempre cuando veo que hay una multitud, cuando van a San Nicolás, cientos de miles, a ver un muñeco. Y buscar de ello los beneficios. Aquí tenemos un santuario en la autopista, que por un tiempo iban impresionante cantidad de gente. Ahora, si lo ves, lo tapa el yuyo. No se acuerda nadie. Solamente en el aniversario
de su muerte aparecen algunos allí. Y creer en esa barbaridad mueve a mucha gente, pero no a buscar de Dios. No tiene sentido, pero es la realidad. Por lo tanto, la palabra de Dios nos dice aquí bien claramente cuáles son los problemas. Nosotros mismos el primero. No vayamos a creérnosla. Muchas veces vienen a decirme, pastor, gracias porque usted oró. No, para. Entendamos bien. Sí, pero usted oró. No, las gracias a Dios, querida. Siempre las gracias a Dios. Enseñemos esto, por favor. No creámosla, porque nos vamos al infierno. Así de sencillo. ¿Por qué el anticristo va a tener mucha aceptación? Por esto, por los milagros mentirosos. ¿Que los milagros no van a ser reales? Sí, van a ser reales. Pero la gloria no va a ser para Dios. Va a ser para el anticristo. Y el mundo lo va a adorar. Y estamos a las puertas. Cosas que estuve diciendo tiempo atrás de cómo iban a suceder. Parecían inverosímiles. Prontito se están dando. Y el mundo se está dando cuenta de esta realidad. ¿Pero por qué? ¿Porque soy profeta? No, querido, no. Conozco la palabra de Dios. Y conozco lo que Dios dice. Y sé lo que Él va a hacer. ¿Porque soy profeta? No, porque conozco la palabra de Dios. Nada más. Mucha gente que estuvo aquí años gracias a Dios, ahora el 4 de marzo, vamos a cumplir 40 años acá. Digo, wow, todo lo que ha pasado. Y por aquí pasaron muchos. Y escucharon la palabra de Dios. Y algunos decían, no, está exagerando. Pero se dieron cuenta que lo que la palabra de Dios dice se da. Y me acordaba cuando hablabas de esto, cuando hablabas de aquello, se fue dando todo. ¿Porque soy profeta? No. Hablo de la profecía más segura, que es la palabra de Dios. La palabra que ha sido revelada. Más alguno le dijo a uno de mis hijos, cuando hable de esas cosas, avísame, así yo voy. Porque todo lo que dije fue la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es inequívoca. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo. También a los que te oyeren. Si a alguno por allá le parece exagerado, muy conflictivo, problema de él. La palabra de Dios no puede ser callada, por más que al hombre no le guste. Por lo tanto, primero, hay un solo Dios. No hay otras posibilidades para pedir. No hay otras posibilidades para buscar, para ser recibidos con gloria. Y en la gloria. El antiguo Elohim. Dios en 3 personas. Si son 3 personas, son 3 dioses. No. Dios es Dios, un solo Dios, pero en 3 personas. En nuestra capacidad natural, racional, no nos da para entender esto, porque Dios es otra dimensión a esta natural nuestra. Por ejemplo, Dios es eterno, nosotros temporales. Dios es omnipotente, nosotros limitados. Dios es omnipresente, está en todos lados. Nosotros, por más gorditos que estemos, podemos ocupar solamente nuestro lugar. Es muy distinta la dimensión de lo que Dios es. ¿Entenderlo a Dios? Imposible. Como Dios dice en su palabra, así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios ya tiene un plan perfecto, preparado para todos nosotros, para mostrarnos la gracia que de su misericordia es. Así que, a los que aman a Dios, dice la Escritura, que Dios nos va llevando en su propósito porque estamos predestinados por Dios. Cuando llegamos a Cristo, ni pensábamos lo que Dios quería hacer con nosotros. Sí, por ejemplo, había una actividad en la iglesia y yo me prendía. Yo quería servir a Dios.
Y algunos, bueno, visualizaban que yo tendría que haber sido pastor en aquel tiempo. Y yo decía, pastor, ni loco, no. Yo veía la vida que tenían los pastores y dije, ni ahí. Bueno, acá estoy. Voy a cumplir 40 años acá en Citibel. Por misericordia de Dios. Luego Dios tuvo que tratar conmigo y fue difícil. Fue hermoso. Y siempre es venturoso. Cuando me rendí, dije, Señor, no me mandes al cemento. No me gusta la ciudad. Yo quiero pueblo. Y gracias a Dios, de mis 3 hermanos más que tengo, soy el único que vive en casa. Y está en el pueblo. No digo que los otros están mal, no, están muy bien. Pero están viviendo en edificios y en un departamento. Y eso, a mí, pájaro de campo, no me va. Entonces, Dios respeta siempre nuestros placeres, nuestros deseos. Y Dios nos da la posibilidad. Mira lo que Dios nos ha dado la posibilidad de hacer en todos estos años. Y para mí es admirable. Yo no lo tenía calculado, pero Dios sí lo tenía preparado. Y solamente quiero hacer su voluntad todavía. Por eso hay un solo Dios, en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ya he explicado matemáticamente cómo esto es posible. Es un problema de dimensión nada más. Y a Dios no se lo puede entender. Solamente se le cree y se le obedece, conforme a su palabra, no a cualquier pastor. Sí, pero el pastor dijo, me importa muy poco. ¿Dónde dice Biblia, como mi suegro decía? Si lo dice la Biblia, yo lo acepto. Si no lo dice la Biblia, no me lo comentes. Sí, pero mira que no me interesan las señales ni los milagros. Solamente me interesa la autoridad de la palabra de Dios. Por eso, Dios es el creador de todas las cosas, y eso sí lo creo. Hay muchas idiotas, muchas ideas grandes, que dicen, no, esto fue así por una explosión y que después se va la evolución y que esto y que lo demás. Si te gusta creerlo, créelo. Yo no. Yo creo que Dios hizo todas las cosas. Y Él es el que las sustenta. Y Dios es el que ha pensado en todas las cosas bien. Que también se manifiesta al hombre en 3 personas. El Padre es el eterno, el justo, el soberano. El Hijo, que dejó los cielos, la gloria excelsa para tomar nuestra condición y pagar el precio de nuestro pecado en la cruz ignominiosa, para salvarnos y para darnos a conocer la gloria de su presencia. Podemos hoy ver los milagros y el milagro más grande que el hombre puede llegar a ver y conocer, que es la transformación de un alma. Escuchaba hablando sabios de este mundo diciendo que bueno, que con los problemas de la cárcel nadie sale rehabilitado. Porque el pensamiento de la cárcel es que, bueno, purgan su delito y de allí salgan nuevos, como diciendo, tomen conciencia del error cometido. Pero de las cárceles salen profesionales en el delito. Nadie se redime por el castigo. Nadie se redime por obligación. Nadie se redime porque se lo hostigue. No. Eso no cambia a nadie, al contrario, revela más al hombre. Queridos, la única forma en que el hombre puede ser nuevo es mediante la gracia del Espíritu Santo, que Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. A fin de que el hombre, por la palabra de Dios, sea enteramente luego preparado para toda buena obra. El único que puede transformar un alma, ese es Dios, mediante su Espíritu. Y no hay otra. Fuera de la gracia de Dios, el mundo es como el que el discípulo contaba siempre. El mundo fue y será una porquería, yo lo sé. Y en el 2000 también, y ya pasamos el 2000 y todo eso. Eso lo escribió en el 1900, al principio del 1900. Y hoy sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El hombre sin la gracia de Dios es un mero animal. Es una perversa persona. Están hablando del femicidio y no encuentran respuestas para combatir esto. Muchos de los casos sé cómo se suceden, pero el hombre no está haciendo más que el hombre
animal hace copia a los animales. ¿Por qué matan los hombres a las mujeres? Hay mujeres también matan a los hombres, pero son menos. Porque el hombre actúa en su naturaleza animal. ¿Y las matan por amor? No. La razón por la que las matan generalmente es que como las bestias quieren copular, nada más. Y ver que su mujer o su amante o lo que sea no quiere y la mata. Y lo normal es que se maten también ellos. Y no es que porque amen, simplemente por un deseo animal. Es como el león. El león, por querer copular con la leona, es capaz de matar a los hijos. Y esa es la desesperación. Y como no puede, mata a los hijos para poder hacerlo. Es un animal. En un animal lo entiendo, pero no en el hombre. Pero la Biblia habla del hombre animal. Sin la bendición, sin la luz de Dios, el hombre es el peor animal. Tanto que está destruyendo su propio hábitat. Los animales son un poquito más sabios, cuidan su propio hábitat. El hombre lo está destruyendo. Sabe que se está haciendo mal, pero no le importa. Porque es un animal irracional. Por eso el carácter de Dios tiene un doble aspecto. Es amoroso, pero también es justo. Es misericordioso, pero también severo. Me cuestionaban esto esta semana. No entiendo cómo Dios permite la guerra y que muera tanta gente inocente. Entonces le expliqué cómo Dios actúa. Por ejemplo, cuando el Señor anunció a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra, el siervo de Dios dijo: Señor, pero si hay 50 justos, ¿vas a matar a todos por esto? Si hay 50, no. Si hay 40, tampoco. Si hay 35, tampoco. Si hay 30, tampoco. Y así fue bajando hasta 10. Pero en esas ciudades no había ni 10 justos. Entonces Dios le dijo: salí corriendo, porque los voy a quemar a todos. Los voy a destruir a todos. ¿Por qué hizo Dios en aquel tiempo? Porque si los dejaba, podía contaminar al resto de la humanidad que todavía no estaba tan contaminada como ahora. Entonces, destruyendo la maldad como estaba allí, Dios destruía las ciudades. Así como destruyó Babilonia por la idolatría totalmente pagana, así como destruyó a Nínive después de Jonás, 100 años después. Cuando la maldad se presentaba, Dios destruía las ciudades. Y los juicios de Dios todavía siguen siendo sobre las ciudades y sobre la naturaleza. ¿Por qué murieron los niños? ¿Por qué murieron las mujeres? ¿Por qué murieron? Porque la iniquidad las había ganado. Y una de las cuestiones que es fácil de profetizar, de que este sistema de cosas no va a durar mucho más, es que la maldad va en un increscendo desenfrenado. Y el 40% y más de nuestra sociedad tiene este problema sodomita. Salen todos los medios. Y la propaganda es bien manifiesta. Pero esto me dice que la Escritura, que cuando esto acontezca, es porque el Señor está viniendo pronto. Es una de las señales. Y bien clara. Y bien específica. Como la crisis que está viniendo sobre el mundo entero. Yo estoy esperando noticias que cuando las dije hace un tiempo atrás, me decían, no. Ahora están viendo mucho la posibilidad que sí. ¿Soy profeta? No. Como cuando Wilkerson dijo que el Estado soviético iba a caer. Y no, parecía que sí, la Unión Soviética se iba a apoderar del mundo. No, eso no está en el libro. No corresponde. Por eso a él, como era un estudioso de la palabra de Dios, se animó a decirlo en los años 60. Llegaron los años 80 y se dio como él dijo. ¿Por profeta? No. Conocedor de la palabra de Dios. El único fue que se atrevió a creer la palabra de Dios y decirlo. Por lo tanto, Dios es vivo, es personal, es omnipotente, es eterno, es omnisciente, todo lo sabe y es santo. Sin santidad, dice la Escritura,
nadie verá a Dios. Sin santidad, nadie verá a Dios. Me dirán en aquel tiempo, Señor, en tu nombre. No os conozco. Solamente apruebo a aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, conforme a lo que Dios ha revelado. Por eso existen muchas ideas y muchas satánicas y sus huestes espirituales que se intentan oponer a Dios y destruir al hombre, están siendo manifiestas permanentemente, desviando la atención de lo que la palabra de Dios dice. Satanás es un ser real y tiene un objetivo, como Elsa siempre recuerda este texto. El diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice Jesús. Es el gran secreto grande. Por eso el hombre está separado por Dios, de Dios por sus pecados. Y el hombre es 100% responsable en todos sus actos. No hay forma de excusarse. No hay forma de evadirse. Cada uno de nosotros es responsable y no del otro, solamente de sí mismo. No puedo ser responsable por nadie aquí en la iglesia. Simplemente ministrar la palabra de Dios tal cual Dios la ha revelado. Eso sí. Si alguno la acepta, bueno, va a ser bendecido. Y el que no, como cuando jugábamos a la escondida, eso en broma. Es así de sencilla la cuestión. Por lo tanto, Dios en su justicia debe castigar al pecador y existe un infierno eterno y real para el pecador si no se arrepiente. Y esto no es dialéctica, no es para que tengan miedo, no es una realidad. El cielo se comienza a gustar acá, porque la vida en Cristo es nueva. Descubrimos una nueva dimensión y las virtudes y las gracias del cielo acá se empiezan a disfrutar, pero también en el infierno.